Bien. Muy buenas tardes, Dios me les bendiga. Nuevamente con ustedes, la pastora Sandra está aquí junto a ustedes por este medio. Espero pueda ser de bendición, pueda ser útil en una palabra. Cualquiera de mis videos de esa poca tiempo puedan ser útiles y pueda ser de gran bendición a ustedes. Muchas gracias por todos los saludos, por todas las personas que están orando por mí, que están orando por el ministerio, que me siguen en las redes sociales, personas que, bueno, que están comunicándose siempre y están recibiendo esa palabra. Los suscriptores, suscríbete a mi canal, recuerda la campanita, dale a la campanita y al ladito hay una manito que dice me gusta, dale ese manito like si le gusta pues ese video. Y compártelo, es una palabra de bendición y es una palabra que va a bendecir tu vida. Hoy quiero hablarte sobre Jeremías capítulo 38, de un hombre que marcó la historia y es un hombre de los cuales Dios está llamando ahora. Dios está sacando ahora de entre todo su pueblo a esas personas. Ad-de-melech. Diga conmigo, Ad-de-melech. Este etíope, y antes de empezar con todo lo que es Ad-de-melech, ese personaje maravilloso que marcó, que Dios está levantando, esos hombres de Dios, esos Ad-de-melech que Dios levanta en diferentes iglesias, quiero hablar un poquito de Etiopía, porque él era etíope. Y conseguí aquí, que quiero compartir con ustedes, que Etiopía es uno de los países más fascinantes del mundo. Y pues a pesar de que es uno de los países más pobres, dice que tiene una historia fascinante. Bueno, dice que los etíopes son muy hospitalarios. Etiopía es el segundo país más poblado de África, solo por detrás de Nigeria. Allí donde falleció el profeta. Tiene una población de 105 millones de habitantes. Y la esperanza de vida es de 65 años allí cada uno de los habitantes. Bueno, la mayoría de los habitantes de Etiopía vive en zonas rurales y pues tiene una alfabetización, dice aquí, según el 43% de población está alfabetizada, 50% de hombres y 35% de mujeres. Y también en lo que yo pude estudiar es que en el calendario, una de las principales curiosidades de Etiopía es que es el país africano, tiene su propio calendario. Está basado en el antiguo calendario alejandrino y su año comienza nuestro 11 de septiembre. Su año comienza el 11 de septiembre y hay una diferencia de 7 años entre los calendarios gregoriano, el nuestro y el de Etiopía. Luego, bueno, eso son como curiosidades que yo veo aquí, ¿no? Creo que dice que los etíopes se toman 13 tazas de café al día y que no se puede despreciar ese café para la gente de Etiopía. Vemos muchísima gente de Etiopía. Yo conocí a alguna gente de Etiopía en Suecia, gente linda que tiene su cultura y que tiene pues sus creencias. Hablamos nosotros en el libro de Hechos, cuando vamos al libro de Hechos, precisamente vemos al etíope allí fascinante, un pasaje fascinante con Felipe. Y luego vemos aquí en Etíope, en Jeremías. Jeremías está en una situación muy tremenda porque Jeremías declara una palabra profética. Y Jeremías dice, en Jeremías 38, Jeremías dice, bueno, el Señor dice así, dice Jeremías, así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor. Esta ciudad caerá en el poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Con esas palabras que está diciendo Jeremías, está haciendo una situación muy tremenda. Y los jefes de los reyes, los jefes, dice en el 4, los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre,
Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esa ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió: lo dejo en sus manos, ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malaquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino solo lodo, Jeremías se hundió en él. Esos son los pasajes que está diciendo aquí Jeremías. El profeta Jeremías está declarando que viene una hambre tremenda y que todos los que se pasen hacia los babilonios vivirán. Toda la gente. Entonces es como si usted pensara un momento sobre el país de Venezuela, que yo vengo de Venezuela, y se hable de esa hambre que hay, de esa situación tremenda. Él estaba declarando que venía a una hambruna, que si no iban a morir por hambre, iban a morir por la espada, o sea, venía muerte de espada y también venía peste. Entonces, no solamente estaba la situación de la comida, no solamente estaba la situación de la inseguridad, sino también la pandemia, podríamos decirlo, cuando vemos, por ejemplo, a países como Cuba, que son completamente países comunistas, y vemos tanta situación tan fuerte. La gente tuvo que huir, correr, y esta gente salvar sus vidas en diferentes países. Y en esos países pues es como si hubiese sido conquistado. Dice, se entregará como botín de guerra. ¿Por qué? Porque el mismo presidente causó una guerra dentro de su propio país, trayendo comunismo, hambre y situaciones muy tremendas a Cuba, en Cuba. Y entonces la gente sale a hacer como botín y vemos cubanos preciosos trabajando en diferentes partes del mundo, siendo unos grandes doctores. La medicina, una de las mejores medicinas de Latinoamérica es cubana. Así es que gente muy preparada, muy estudiosa, muy preciosa. Que Dios los bendiga a los cubanos donde quiera que estén. Allí esta gente es como un botín de guerra, pero allí está viviendo, vive. Dice, yo, no importa si yo sea camarera o así yo esté trabajando de secretaria o así sea portero, pero estoy vivo, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios no quiere que tú mueras, Dios quiere que tú vivas. Y Dios le está diciendo a Jeremías, declara esa palabra, porque el profeta Jeremías hablaba por la boca de Jehová. Entonces le digo, declara esa palabra, suelta esa palabra y di que tienen que salir, que si se van como si fuera entregado un botín de guerra, si van hacia allí, van a vivir, porque si no aquí van a morir. Y van a morir, y ahí lo está diciendo Jeremías claramente. Y así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Esta ciudad será capturada. Así es que los jefes se llenaron de ira y dijeron, ¿cómo va a ser posible que este profeta vaya a hacer semejante cosa y vaya a desmoralizarnos, en cambio de profetizar que es un país bendecido, que nos va a ir muy bien, que va a haber comida, abastecimiento, que nadie va a pelear, que va a haber mucha seguridad y todas esas cosas? ¿Cómo creen que va a decir esas cosas? ¿Cómo me va a decir a mí que tienen que ir? Vamos, salgamos ya, porque después de que si no salimos ahora no nos van a dejar salir, ¿no? Vamos a pensar así, y hay que salir es ya. Entonces, y vemos, por ejemplo, las noticias en Venezuela, cuántos millones de personas salieron de Venezuela en unas situaciones tremendas, gente que murió debajo de los puentes, en las carreteras, precisamente por presidentes o por personas que dirigieron mal el país y que dicen, o sea, que hacen cosas que no son lo correcto para el pueblo. Y que Dios permitió todas esas cosas porque Dios está viendo todo y Dios declaró esas cosas a Jeremías. Entonces le dice al profeta, dilo. Pero a este profeta, al decir esas cosas, la gente del ejército, los jefes, dijeron, ¿cómo es posible que van a pasar esas cosas? Entonces lo que dice es, vamos a tomarlo, vamos a capturarlo y vamos a colocarlo en cisternas. Y lo meten en una cisterna. Una cisterna era una roca que estaba preparaban las rocas y las hacían en un hoyo. Ellos mismos adecuaban las cisternas, a veces le colocaban escaleras y esas cisternas grandes las llenaban de agua y pues el agua después se convertía en lodo. Y allí metieron a Jeremías de 6 metros de alto la cisterna y 6 metros de ancho era la cisterna. Entonces allí lo zamparon, lo metieron a él,
por ese hueco de esa roca, metieron al profeta Jeremías. ¿Cuántos pasarían allí como si nada? Pasaron porque había muchísima situación, pues pasaron desapercibidos. Pero había un hombre que dice Ad-de-Melech. Di conmigo otra vez, Ad-de-Melech, el etíope. Ad-de-Melech, el etíope. Y este Ad-de-Melech protagonizó algo maravilloso que Dios te está buscando en este tiempo y que está hablando en este tiempo. Ese hombre dice que buscó, era etíope, y acuérdese que dice la escritura, que era eunuco porque trabajaba con el rey, le servía al rey. Entonces, como era eunuco, tú sabes que el eunuco es un hombre que está preparado para que sus partes masculinas no estén con él y pueda trabajar libremente. Eso es eunuco. Entonces, el hombre llega al rey y le dice: mira lo que ha pasado con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías declaró una palabra de Jehová, y se ensañaron contra él. Y no hay pan en la ciudad, iba a morir de hambre. Hay que sacar al profeta Jeremías. Y entonces el rey consistió en sacarlo. El etíope, el eunuco, habló por Jeremías. Habló, oró, dijo, buscó al rey. Y entonces se le dice: ok, sácalo. Este hombre viene con ropa, dice Ad-de-Melech, vino con ropa, buscó ropa vieja, dice la escritura, buscó ropa vieja de sus casas y le dijo a Jeremías: ponte toda esa ropa en los sobacos, debajo de los sobacos, para colgarte, para que las cuerdas no te rompan, porque debe tener mucho. Imagínate, los días de hambre, pues ya estaba decaído, arrugadito, débil. Para poderlo sostener, tú te amarras y te sostengo. Te puedo jalar 6 metros para sacarlo, pues lo podía soltar, podía desprenderlo de los brazos. Entonces él se amarró con ropa vieja. Este hombre Ad-de-Melech lo amarró, le amarró su cuerpo, le amarró sus brazos y lo subió. Y los salvó. Entre 3 hombres hicieron que este profeta saliera de las cisternas. De ahí Jeremías dice que en las cisternas hay grietas, y las grietas no sirven para cisternas. Las cisternas agrietadas no sirven para el agua, obviamente, porque se filtra. Entonces él hablaba allí y hablaba de muchas cosas allí. Pero lo más importante es este hombre que Dios necesita. Y tú vas a ser uno de esos hombres. Y yo te animo a que tú seas uno de esos hombres. Hay muchos pastores, profetas, gente de la familia, hermanos, padres, amigos que no tienen a Cristo, o que están en situaciones muy tremendas, que el enemigo los ha metido en una cisterna, que por haber declarado una palabra, que por haber dado una palabra, que por haber dicho algo en algún momento de la vida, pues entonces vienen los malos, viene este ejército, estos jefes de los reyes, y le dice: vamos a meterlo a una cisterna, vamos a meterlo allí que muera de hambre, vamos a pasarlo por el molino. Y lo metió en una cisterna. ¿Cuántos de nosotros nos han metido en una cisterna porque sencillamente no les ha agradado la palabra que nosotros hemos dicho, o no les ha agradado pues nuestro título como pastor o como ministro? Dios dice: bueno, ahora necesito Ad-de-Melech. Es el tiempo de los A-B-D-E-M-E-L-E-C. Ad-de-Melech. ¿Qué significa? Yo te voy a decir, es un personaje bíblico y significa, el nombre de él, significa siervo de Melech. Significa siervo de Melech. Entonces, este hombre dice, va al rey, se enfrenta al rey, a su rey, y le dice a su rey Sedequías, que en ese momento estaba el rey Sedequías, y le dice: ok, vamos. Y bueno, entonces lo sacan allí y pueden así sacar a Jeremías. Entonces Dios está buscando ahora. Yo te animo para que tú seas ese hombre, ese etíope, de la nacionalidad que sea, pero en ese momento etíope, y puedas sacar a tu pastor, puedas levantar oración por él, puedas levantar oración por profetas, por hombres de Dios que están allí pasando por situaciones fuertes, esos hombres que necesitan un clamor especial, un extra de oración, porque están en situación donde Satanás, donde el enemigo los ha puesto en cisternas y los meten allí, y
y está pasando por soledad, está pasando por tristeza, por dolor, por lágrimas, por llanto, por desesperación, con familiares muertos, con situaciones muertas, pues levántate tú hoy que estás por medio de esto, levántate en el nombre de Jesús y diga, yo quiero ser ese Admelech, yo lo quiero ser, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, ese etíope que se levantó y fue al rey de reyes, al Señor de señores y dijo, vamos a sacarlo de la cisterna. Si hay que ayunar, hay que orar, hay que proveer lo que hay que hacer para sacarlo de esa cisterna. Y sé que en el nombre de Jesús de Nazaret es el tiempo de estos hombres de Dios. Esta mañana Dios me dio esa palabra y dije, de esa palabra vamos a hablar hoy por medio de este canal, El Resplandor del Señor. Y aquellos que no tienen a Cristo, esas personas que tú ves que no tienen a Jesús, tú estás con Jesucristo, tú caminas de la mano con el Señor, tienes un redentor, un amigo, pero necesitas buscar eso que está en la cisterna, aquellos que están en el pozo cenagoso, que decimos que son pozos. Recuerde que el pozo tiene 75 metros, hablábamos de pozos, y se miden los pozos que son construidos, son los dueños de esos pozos, los construyen con una piedra caliza para poder que se vaya formando las onditas, y son pozos de agua que son necesarios para todo lo que es la convivencia, ¿no? El sitio donde están. Y allí en ese lugar han metido a muchos hombres, en ese lugar han metido a muchos pozos, en esos pozos y en esas cisternas a muchos hombres de Dios, a mucha gente creyente que se muere de sed, que necesita, y estamos hablando de gente espiritual, y estamos hablando de vida espiritual. Pero necesitas tú ser ese hombre para sacarlo. Lanza esas cuerdas de oración, lanza esas cuerdas de palabra profética, lanza esas cuerdas de vida. Dios le dijo a Jeremías, di que no van a morir. Dios le dio esa palabra a Jeremías. Porque dice, así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre. Porque el que iba a quedar en esa ciudad iba a morir de hambre, o iba a pasar una inseguridad tremenda y se iban a matar a espada, porque iba a ser tomada, el ejército iba a ser tomado, iba a tomarse esa ciudad, y entonces tendría que morir la gente. Y aparte de eso venía una peste, o sea, si no la encontraba, si no era chato, era sin narices, una de esas dos, o sea, si no estaba, y lo agarraban porque lo agarraban. Entonces todo eso le estaba dando la palabra, Dios lo estaba diciendo. Y en este tiempo, Dios te está diciendo a ti, levántate por ese Jeremías, por ese profeta. Sé ese hombre de Dios, ese hombre maravilloso que necesita. Ese es el hombre en el verso 7, 38:7 es para ti. 38:7, el etíope Bet-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que había echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando de una sesión frente al portón de Benjamín, dice, Bet-Melech salió del palacio real y dijo, mi rey, señor, esos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad, como lo dije anteriormente. Entonces el rey ordenó, el etíope Bet-Melech tomó consigo 3 hombres y rescató de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Así lo hizo el Señor, y así vemos cuando usted lee la palabra de Dios, dice que Bet-Melech lo hizo así y fue al depósito de ropa del palacio real, sacó de allí ropas y trapos viejos y con sogas se los bajó a la cisterna Jeremías. Bet-Melech le dijo a Jeremías, ponte en los sacos estas ropas y trapos viejos, en los sobacos, para protegerse de las sogas. Dice la palabra del Señor, y así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y los sacaron de las cisternas, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Entonces ese es el tiempo tuyo, ese es el tiempo de que tú puedas ser participante de esa bendición, el tiempo de orar por un extra. Acuérdate de tu pastor, acuérdate de ese hombre que de repente está a distancia y está necesitando de una oración. Acuérdate de esta sierva que está aquí y necesita de una oración. Acuérdate de esos hombres que te dieron la palabra, que te amaron, que un día te sacaron a ti del pozo. Acuérdate de esa gente que un día estaba allí y dice, bueno, realmente necesitamos una oración extra. Así es que vamos a participar de eso y les invito. No dejen de suscribirse a mi canal. Participen en todas las preguntas, en lo que quieran participar.
Vamos a seguir orando y creyéndole al Señor que Dios hace cosas grandes, extraordinarias en este tiempo. Y bueno, todos participando y recuerden, Evet Melech. Que el Señor me les bendiga grandemente. Un abrazo y hasta una nueva oportunidad.